Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este nuevo episodio aquí en Fundamentum. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tiempo de Dios, el Kairos de Dios. Y vamos a estar leyendo en la Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. La Escritura lee de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo de Dios se ha cumplido. Cuando usted lee los evangelios, nuestra alma, amado, se siente regocijada, la fe aumenta, hay un espíritu de regocijo cuando usted puede contemplar en cada uno de estos evangelios la gloria del Señor Jesús, sus milagros, sus proezas, cómo operaba en ese momento, en esas circunstancias. Dios siempre estaba glorificándose. Pero en el ministerio terrenal de Jesús, lo más importante no fue tanto lo que Él hizo en sus milagros, sino lo que dijo. Eso era lo importante. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Cuando Jesús aparece en el Evangelio de Marcos, dice la Escritura que viene predicando la palabra de Dios. Él aparece con un mensaje de buenas nuevas. Él aparece con un mensaje distinto, un mensaje de Dios poderoso. Hay una explosión en todo el ámbito, en todos los aires, en la época, en el lugar, porque había llegado lo que tanto se había prometido, el reino de Dios. Aunque ese mensaje, amado, fue entregado hace casi más de 2000 años, ese mensaje todavía sigue siendo relevante y sigue siendo poderoso. Sigue siendo majestuoso y sigue cambiando vidas, sigue ministrando vidas. El mensaje que se predica todavía de Cristo, del Evangelio, es mucho más relevante que cualquier circunstancia en cualquier parte del mundo, en cualquier situación. El mensaje de Dios es más relevante que lo que está pasando en Washington, es más relevante que lo que está pasando en Rusia, es mucho más relevante de lo que pueda pasar en cualquier gobierno, porque es el mensaje directo de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha manifestado. El tiempo se ha cumplido. Se había cumplido el tiempo en el cual la promesa de Dios se hizo carne. No vino en el momento inoportuno, sino en el momento oportuno de Dios para Él ser glorificado. El mensaje ser manifestado de manera gloriosa, maravillosa. Dice la Escritura en Isaías capítulo 9, verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra y de muerte resplandeció sobre ellos. La luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que estaba en tinieblas vio la luz poderosa del Evangelio encarnado en Cristo. Cristo era la luz que los profetas habían profetizado. En lugares de tinieblas, en un momento de decadencia del pueblo, aparece el reino de Dios, aparece la palabra de Dios encarnada. Jesús en ese instante y comenzó a alumbrar aquellas tinieblas. Alumbró de una manera poderosa que aún hasta el día de hoy sigue alumbrando. La Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, Dios había hablado de muchas maneras a través de tantos profetas, a través de la historia del pueblo de Israel, que Él se iba a manifestar, que Él había de hablar por el Hijo, que el Hijo era el que venía a traer el mensaje de Dios, de arrepentimiento, el mensaje glorioso del reino de Dios. El reino de Dios se había acercado. El reino es el gobierno, el control de Dios en los corazones
de aquellos, de los hombres que el evangelio mismo iba a impactar con Cristo como Rey y Señor de ese reino. La Biblia dice en el capítulo 14, 17 de Romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo vino a traer. Dice la Escritura que Él es príncipe de paz, que lo dilatado de su hombro no va a reducirse jamás, que su imperio es un imperio eterno, que su reino es un reino eterno, y había irrumpido en medio de aquellas personas, de los humildes, en medio de aquel Israel que estaba siendo destruido, oprimido por el mismo infierno, por el diablo. Y renace en aquel lugar la luz de Cristo, la luz del Evangelio. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos. La palabra griega para arrepentíos significa que había que cambiar de modo de pensar. Dios iba a dar un giro total a la manera de pensar del pueblo. Constituyó un reino que había prometido, y muchos lo que querían o esperaban de ese reino era un reino político. No, Dios vino a traer un reino espiritual. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Creer en el Evangelio, creer en la buena nueva. Creer en el Evangelio es primeramente creer en la persona de nuestro Señor Jesús, que es el único que puede cambiar las tinieblas en luz admirable. El único que puede transformar el pensamiento, que puede transformar las circunstancias de nuestra vida, y podemos verlo a Él tal cual es. El tiempo se había cumplido. El kairos, esa palabra tiempo que se traduce, que está ahí, que se traduce como tiempo, es kairos, es el momento oportuno, es el momento de Dios, en el momento que Dios irrumpe en la historia humana, haciéndose carne. A través de su Hijo viene, aleluya, a integrarse en la historia humana, a impactar al ser humano, a impactar las edades, a impactar a los pueblos. Todavía hoy lo sigue haciendo, porque el tiempo de Dios sigue cumpliéndose en nuestra vida. En estos postreros días, como dice el escritor de Hebreos, Dios se ha manifestado a través de su Hijo, porque su Hijo ha venido a traer paz en el corazón humano. Ha venido a reconciliar a aquellos que se había perdido. Ha venido a restaurar la amistad del hombre con Dios a través de Él. Es Cristo el mensaje. Es Cristo el tiempo de Dios. Jesús rompió todos los esquemas, rompió todos los pensamientos, destruyó la sabiduría del hombre a través de la locura de la cruz. Jesús viene a transformar la vida de aquellos que andaban en tinieblas. Por lo tanto, Jesús predicaba el evangelio del reino, diciendo: el tiempo de Dios se ha cumplido. Hoy se cumple el tiempo de Dios contigo. Hoy irrumpe el Señor en tu vida, demostrándote que la única esperanza, la única manera, el único medio para tener la paz verdadera es a través de Él. Por eso nos dice: arrepentíos. Esta palabrita hoy en día no se quiere utilizar mucho en las predicaciones, pero es una palabra importante que está dentro del proceso maravilloso de restauración y salvación. Arrepentíos. Reconocer que eres pecador, reconoce que no puedes, reconoce que eres incapaz, reconoce que no tienes la fuerza ni la capacidad para salvarte a ti mismo. Por eso fue que Él tuvo que bajar, descender a la tierra, tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo y morir en la cruz y resucitar al tercer día. ¿Es Cristo la única fuente? ¿Es Cristo el único mensaje necesario para que el hombre sea salvo? Hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el kairos de Dios. El tiempo se cumple en tu vida. Da el paso, ven a Jesús. Y si estás en Jesús, aférrate más a Él. Crece en la fe y glorifica su nombre, porque el tiempo de Dios ha sido derramado sobre tu vida. Y ese tiempo de Dios
sigue siendo propicio para contigo todos los días, cada minuto, cada segundo. Él es la fuente, Él es la gloria del Padre, Él es el Evangelio. La buena noticia es Jesús, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, Él nos resucitó con Él, nos dio vida. Siendo enemigos, nos hizo amigos de Dios nuevamente por su sacrificio y por su vida aquí en la tierra. Este es el tiempo de Dios, reconócelo. Este es el tiempo de Dios para ti. Ven a Jesús si no lo conoces. Y si estás en Él, regocíjate, porque Él ha coronado tu vida de favores y misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, comparte este mensaje, comparte esta bendición del Señor, porque el tiempo de Dios se ha cumplido para ti y para mí hoy. Dios te bendiga.